Buenas tardes a todos. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí haciendo una visita al estado de Yucatán, visitando a unos hermanos que se encuentran allá, y pues regresamos muy bendecidos también de parte de Dios, muy contentos de poder ver cómo hay hermanos que se reúnen también en distintos lugares. En este caso tuvimos la oportunidad de estar en este estado y poder ser hermanos, convivir con ellos y también poder compartir la palabra. Es un privilegio poder estar haciendo esto. Quisiera continuar con los temas que hemos estado abordando sobre la epístola de Santiago. Hace 8 días el hermano estuvo hablando sobre la sabiduría que necesitamos para vivir, y yo está unido precisamente este tema porque es parte de las cosas que Dios nos muestra sobre la sabiduría, aunque es más específicamente una sabiduría sobre un área de nuestra vida. Y quisiera invitarle para que abramos la escritura aquí en la epístola de Santiago, en el capítulo 3, por favor, verso 5, por favor. Epístola de Santiago, en el capítulo 3, el versículo 5, nos dice aquí la escritura: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y Santiago nos está haciendo referencia en todo este capítulo 3, por lo menos del verso 1 al 12, está haciendo referencia precisamente a este miembro de nuestro cuerpo, la lengua. Después el verso 13 al verso 18 está relacionando la sabiduría, que es algo de lo que hablaba el hermano Sergio la semana pasada. Y yo quisiera el día de hoy podamos estudiar sobre lo que Santiago nos habla sobre la lengua. Quiero invitarle para que hagamos una oración y le pidamos a Dios su ayuda, le pidamos a Él la gracia, el favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este momento en podemos alabarte, Señor, podernos gozar en tu presencia y también tener este momento de cantos de ministración que nos ayudan a encontrar o entregar nuestro corazón a ti, Señor, expresarte lo que hay en nuestro corazón. Queremos darte gracias por este momento, gracias por tu presencia. Queremos rogarte que permanezcas con nosotros y nos ayudes a poder entender tu palabra, profundizar en ella. Abre nuestros corazones, queremos recibir tu palabra de verdad, Señor, y ayúdanos para que podamos estar en tus caminos y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordemos que Santiago nos está haciendo una serie de temas, nos está hablando de distintos temas, y el propósito es precisamente que el cristianismo pueda ser de una forma práctica. Nuestro cristianismo sea vivencial, nuestro cristianismo sea algo que se esté manifestando, y esa es la invitación que está en la Escritura precisamente a través de esta epístola. Y para ello nosotros el día de hoy vamos a estar hablando de la lengua, un pequeño fuego. Como leíamos en esa cita, en la cita de Santiago capítulo 3 verso 5, dice que es un pequeño miembro, la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Y después Santiago ocupa la ilustración de una pequeña llama y cómo una pequeña llama puede encender un grande bosque, incendiar un grande bosque. Y eso es algo muy real. No sé si usted ha escuchado de repente noticias
En los Estados Unidos, en el mes de diciembre, hubo unos incendios muy grandes en el estado de California, particularmente al norte de Los Ángeles, de Los Ángeles, California, en la parte norte de esta ciudad. Y fue un incendio que duró varios días, varias semanas, ese incendio. Y se ocuparon muchos recursos para tratar de evitar que el fuego siguiera extendiéndose. Y eso comenzó con una pequeña llama que enciende todo un bosque. Cerca de 200,000 personas, más de 200,000 personas fueron evacuadas de las ciudades o de las comunidades que estaban ahí en esa región, afectadas por el incendio. Miles de bomberos estuvieron trabajando para tratar de controlar ese incendio. Los gastos que asumió el consumo y la inversión de materiales para tratar de frenar el incendio, la verdad es que fue una cantidad muy grande. Y ese incendio fue conocido en California, fue conocido como el incendio Thomas. Y cuando termina este incendio, pues catalogaron ese incendio como el peor de los incendios que ha arrasado con este estado. Y vamos a ver solamente unas imágenes para que nosotros podamos comprender, tener la idea de lo que está hablando Santiago también. Por ejemplo, esa es una fotografía tomada desde un satélite en el espacio, toma una fotografía de cómo se ve el incendio. Eso que está ahí blanco, pues no era más que el humo que era llevado por el viento, pero se ve los puntos donde salía precisamente ese humo. Y era impresionante ver cómo eran kilómetros y kilómetros de humo que se levantaban, columnas de humo que eran llevadas precisamente por el viento. Eran logradas fotografiar desde arriba, desde el espacio. Aquí vemos, por ejemplo, algunas colonias que quedaron devastadas. Todo eso eran casas juntas unas con otras, las calles principales o las calles que se encontraban en esas unidades, en esos vecindarios. La siguiente, por favor. La comparación del lado izquierdo a ustedes, la fotografía que está del lado izquierdo a ustedes era el antes y la del lado derecho es el después. Lo que se ve precisamente todo calcinado. De este lado, la fotografía del lado derecho a ustedes está una línea de color rojo marcando precisamente las zonas que fueron dañadas en esa región. Bueno, eran solamente algunas fotografías. Por ejemplo, esa era también del lado izquierdo el antes, del lado derecho el después. Literalmente todas las casas quedaron incendiadas, consumidas por el fuego. La siguiente, por favor. Creo que ya son las imágenes que respectan a esta escena, y el propósito de mostrar estas imágenes es que nosotros podamos considerar lo que dice aquí Santiago. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces la Escritura nos habla de que la lengua tiene precisamente ese poder, tiene un poder muy grande. Y la Escritura trata precisamente de hacernos referencia a el cuidado que debemos de tener en la lengua. Cuando los bomberos estuvieron batallando en contra de ese incendio, fue una batalla muy fuerte, inclusive hubo personas que murieron contra ese incendio. O sea, la batalla por detener ese incendio grande que arrasó muchos kilómetros de pastizales, de sembradíos, de casas inclusive, eran arrasados por ese incendio y gente murió y hubo una batalla. Pero mire, la Biblia nos habla de una batalla todavía más grande, más peligrosa, y la batalla que nos habla la Escritura es la batalla contra la lengua. En ese tenor, en ese panorama, es como precisamente Santiago nos pinta a la lengua, nos quiere hacer ver. Imagínense cuántos esfuerzos tiene la persona en querer controlar los incendios, y hacen todo lo posible para tratar de controlar los incendios. Hay una batalla para evitar que ese fuego consuma más cosas, llegue a más lugares, destroce personas, vidas, destroce propiedades, tierras, etcétera. Y hay una batalla para evitar eso. Quiero decirle que la Biblia nos plantea en ese mismo tenor
en ese mismo sentir nos hace ver que hay una batalla contra la lengua. Y nosotros debemos de cuidar este miembro tan pequeño. La Biblia, vamos a ver los siguientes puntos, la Biblia nos habla de la lengua y nos habla del poder para bien o para mal que existe precisamente en este miembro. Existe un poder que puede ser usado para bien o que puede ser usado para mal. Nosotros debemos de considerar precisamente lo que la Escritura nos refiere. Y debemos de tener en cuenta eso. Debemos de tener en cuenta lo que la Escritura nos aconseja. Un consejo que nos da la palabra es que nosotros cuidemos lo que hay en nuestra lengua. Vamos a ver lo que dice aquí Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, vamos a leer algunos de estos versículos. Dice aquí el verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz, dice también, de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, se refiere a los barcos, tan grandes, dice, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. El verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hasta ahí vamos a leer. Entonces Santiago nos está haciendo referencia a lo cuidadoso que debemos de ser con este miembro. Un miembro muy pequeño que puede hacer un grande daño. Y nos lo plantea en esas ilustraciones, nos lo plantea en estas tres imágenes. El fuego como el bosque, consume un bosque muy grande, muy verde, a lo mejor muy fructífero, muy productivo, un bosque muy inmenso que puede arrasar kilómetros y kilómetros. En una ocasión, haciendo un viaje que teníamos la familia y un servidor, estábamos viajando y veíamos cerros cerros tapizados así de verdor, verdes, y al ver a lo lejos decíamos, imagínense, adentrarse entre estos cerros, ¿para dónde estará la salida? ¿Dónde está el fin? Se veían cerros y cerros de grandes extensiones de bosque, de árboles y de plantas, y era algo inmenso. Imaginar que ahí en medio del bosque se descompusiera el carro y no hubiese para dónde acudir. A lo mejor no hubiera una comunidad cercana. Entonces, pero imagínense, a veces así se ven las inmensidades de cerros o de bosques tapizados así con ese verdor, y de repente el fuego cómo puede venir a hacer todo un cambio. Y se ve todo eso ahora negro, humeante, se ve todo eso desolado, se ve todo eso así desolado. ¿Cuánta diferencia puede hacer precisamente el fuego? Y Santiago ocupa esa ilustración hablando de la lengua. ¿Cómo puede la lengua hacer un grande daño? Y después también ocupa otra ilustración hablando acerca de un navío. Un navío, un barco. Por ejemplo, en aquel relato que se hace referencia sobre el Titanic, usted habrá escuchado esa historia, ha oído sobre ese evento que se dio precisamente sobre el hundimiento del Titanic, donde murieron muchas personas ahí en el interior de ese barco. Solamente una tercera parte de las personas que estaban en ese barco se lograron salvar. Y las otras dos obviamente perecieron.
Pero una de las cosas que se decía es que si el capitán hubiese dado la orden para girar en el sentido contrario a la indicación que había dado, ese barco quizás hubiera tenido mayor posibilidad de que se salvasen los integrantes. Entonces, ese grande navío, ese grande barco, comandado o dirigido por un pequeño timón, un pequeño volante que no es mayor a 1 metro de diámetro, y que es comandado por una persona y gira ese timón para dirigir precisamente todo ese barco donde pueden caber cientos de personas, decenas de personas o inclusive miles de personas caber precisamente en un barco así. Imagínese cómo las personas pueden controlar un barco con tan solamente algo tan pequeño. Pero cuando no es controlado ese grande barco con ese timón, todo el daño que trae sobre los que están en su interior, como aconteció en ese evento del Titanic, o como ha acontecido en muchos otros eventos que han naufragado grandes barcos a causa de algún accidente en el mar. Bueno, después también ocupa una ilustración hablando de los caballos. Los caballos que son ocupados para conducir carruajes, en ese sentido está hablando, o para subirse ellos sobre ese caballo, un caballo que pesa quizás el doble o 3 veces el peso el peso de una persona, 3 veces el peso de una persona. Y la fuerza que tienen los caballos, de ahí que inclusive en la física, en la mecánica, se ocupan precisamente unas unidades de medida que se llaman caballos de fuerza. Caballos de fuerza, que implica la fortaleza. Entonces, estos animales tienen tal fuerza, tal fortaleza, tal fuerza, pero esos caballos son controlados con una correa, con una rienda, un freno que les es puesto en la boca, y para que ellos puedan ser dirigidos a donde el jinete los quiera conducir. Entonces, Santiago, ocupando estas ilustraciones, nos hace ver la importancia de poder controlar la lengua, pero también nos deja ver que si no es controlada esa lengua, cuántas cosas pueden pasar, o el daño o las consecuencias que vienen por no tener el control puede generar una grande consecuencia o grandes consecuencias. ¿Cuántas personas por no controlar un carruaje han perecido? En la antigüedad los accidentes así eran, cuando había eso de las diligencias y que de alguna forma los traslados de estado a estado eran en carruajes. La gente ahora en el campo ocupando los caballos, mira, a veces hasta cobra un accidente porque el caballo se desboca o el caballo pierde el control sobre el caballo y la persona en algún accidente ahí perece, o queda lisiado, queda paralítico, o queda en algún daño sobre su cuerpo. Cuán importante es poder controlar, en este caso, ese tipo de animales. Y Santiago nos dice que así debemos nosotros de cuidar la lengua, porque en ella existe un poder que puede ser para bien o que puede ser para mal. Nos dice Santiago, vamos a ver estos puntos. Entonces, la Escritura, la Biblia nos habla de que la lengua tiene un poder para bien y para mal, o para mal. Es un pequeño miembro, pero es poderoso, y que además ese pequeño miembro a veces controla la vida de las personas. Yo no sé si usted ha conocido a personas que, pues no sé, está muy arraigada en la mentira la persona, y a veces te cuenta las cosas muy ciertas y te da todo un relato, toda una historia, te describe ciertas cosas, cómo acontecieron eventos, para tratar de ocultar su falta, su pecado, su error, lo que él ha hecho equivocadamente, y entonces inventa una mentira, pero es una mentira que está hasta bien diseñada, bien trazada, y la verdad es que hasta parece que es verídico lo que está diciendo, verdadero.
Y mira, muchas personas que están atrapadas en ese pecado, la verdad es que su vida está controlada por ello, está controlada por eso. Inclusive de aquí, de la lengua, se deriva también otra cosa, un pecado que lleva a muchas personas pues a controlar toda su vida. Y sabes, ese pecado se llama la hipocresía. Porque hay personas que de alguna forma pueden tener la idea de creer que son algo, que son alguien, o que ellos quisieran ser, aparentar ante las personas para la buena opinión de ellos, para que las personas los acepten, los reciban, para mostrar una cara agradable ante los padres, o para que sea un esposo que pueda ser la persona en la que tenga confianza, la esposa, pero estando él en otros lados, pues a lo mejor es una persona totalmente diferente. Estando en casa es uno, o estando en una iglesia es uno, o estando ahí en el trabajo es uno, y estando en otros lugares es otro. Entonces se da una vida de hipocresía. ¿De dónde viene ese concepto? ¿Sabes? Este concepto viene de un término griego. El término griego era Hipócrates. Los Hipócrates eran aquellas personas que tomaban una máscara y participaban en un escenario representando un papel. Y entonces a veces esas obras teatrales del tiempo clásico de Grecia, de los griegos, ellos lo que hacían era, un solo actor podía representar muchos papeles. Entonces lo único que hacía era cambiarse una máscara que usaban y que la estaba sosteniendo con una varita aquí al frente, y ese era su papel, y en base a eso había un diálogo, una actuación, una representación. Después salía de la escena, tomaba otra máscara y entonces regresaba con una máscara diferente. Esos eran los actores, esos eran los Hipócrates. Y esas personas, entonces su vida era controlada. Esa palabra viene de ahí, la palabra hipocresía viene de esos actores, que su vida era controlada dependiendo la escena que querían representar, actuaban. Y toda su vida estaba en torno a eso. Y si tenía que llorar, las lágrimas a lo mejor corrían. Y los sollozos se escuchaban. Y si había carcajadas, y se veía un hombre feliz, un hombre entusiasta, un hombre enérgico, un hombre que no tenía necesidad de nada, así actuaba. Y mira, así hay muchas personas en esta vida. A veces esa es la cara que presentan ante los amigos, ante los padres, el que yo no necesito nada, yo soy feliz, yo así vivo, yo estoy bien, no necesito de nada, pero dentro de su interior eran personas muy solitarias, muy vacías, muy solas. Y eso es lo que hace la hipocresía. La hipocresía hace ocultar lo que realmente eres. En el tiempo de las traducciones de la Biblia había muchos problemas para determinados lenguajes. Inclusive en la actualidad, para traducir la Biblia a distintos lenguajes hay muchos problemas sobre palabras. ¿Qué palabra se asemeja en el original a la que se usa aquí en la cultura de los mexicanos? Esta palabra significa en el hebreo esto, pero ¿qué palabra aquí en el idioma español se asemeja a lo que dice la escritura en la lengua original? Y los hombres que traducían la Biblia se encontraban luego con esos retos y buscaban las palabras que más asemejaban precisamente a eso. Pero ¿sabes cuál fue la única palabra que no encontraron ningún problema en ninguna lengua? La palabra hipocresía. La palabra hipocresía esa no encontraba ningún problema. Tal cual se escribía o tal cual se refería, era conocida en ese entorno, en todas las lenguas, era conocida. Entonces, imagínate, hay personas que su lengua ha controlado sus vidas a tal grado que lo que viven quizás es una actuación. No es verdad, no es la verdad, no viven la verdad, no viven en la verdad. Aparentan ser felices y no lo son. Aparentan ser de cierto estatus y no lo son. Aparentan ser personas que son dignas de conmiseración y quizás tienen muchos dones, talentos que pueden poner en disposición o en servicio a otros. Están pensando que tú eres el que tienes que recibir, cuando los que están a tu lado necesitan recibir de ti. Y hay personas que están atrapadas en esa vida.
Entonces Santiago nos hace referencia a que nosotros debemos de ver el poder que tiene la lengua sobre nosotros. De hecho, el Señor Jesucristo decía que no era lo que entraba en la boca del hombre lo que contaminaba, sino lo que salía de él. Y lo que sale de él sale porque está en su corazón. Sale por la boca, de la lengua, al hablar, al comentar, es porque hay cosas que están mal en su corazón. La lengua es como la puerta en la cual se accede a lo que hay en el alma. ¿Quieres saber cómo es una persona? ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hay en sus palabras? Si una persona es vanidosa, ¿de qué estará hablando? Si una persona es orgullosa, ¿de qué estará hablando? Si una persona es resentida, una persona que tiene odio, resentimiento, enojo contra la vida, contra Dios o contra otras personas, ¿de qué estará hablando? Su lengua es precisamente algo que ayuda o que permite identificar cuál es el estado en el que se encuentra esa persona. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Proverbios, que también nos ayuda a comprender lo que Santiago nos quiere transmitir. Proverbios 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que nos dice aquí Proverbios es precisamente la capacidad que tiene la lengua de poder transmitir vida, de producir vida o también de producir muerte. Y a lo mejor puede ser en un sentido simbólico lo que nos habla aquí el libro de Proverbios y lo que también transmite Santiago. Pero nos quiere hacer ver cómo la lengua puede ser tan benéfica o también la lengua, lo que nosotros hablemos, puede ser tan destructivo. Y eso es algo muy importante. Hace algunos años atrás, un científico, un físico japonés llamado Masaru Emoto, es un investigador. Él hizo un experimento. Y él, en su experimento, lo que trataba este experimento era investigar las formas de los cristales de agua congelados. ¿Qué formas tenían esos cristales al congelarse el agua? Y eso era parte de su proyecto y le llamaba la atención porque hay algo sorprendente precisamente en el agua cuando se congela el agua. Tiene ciertos picos, tiene 6 picos el agua, o sea, los cristales tienen 6 picos y ningún cristal es semejante al otro. No hay 2 cristales de agua congelada que sean parecidos o que sean idénticos. Entonces, imagínense cuántos cristales de agua puede haber en un balde de agua, así que cuando se congela un balde de agua, cuántos cristales, miles o millones de cristales hay ahí en ese interior, pero ninguno de ellos son semejantes, 2 de ellos no son semejantes. No existe esa semejanza a ese grado de ser idénticos. Entonces, la investigación de este hombre, Masaru Emoto, lo que quería era investigar precisamente cómo era posible que los cristales al congelarse encontraran tal formación, tal apariencia, tal estructura. Y bueno, él encontraba precisamente lo hermoso en cuando se congelaba el agua. Pero su investigación fue un poco más allá, porque él quería además encontrar el mensaje que tiene el agua para nosotros. Escribió un libro que se llama así, El mensaje del agua. Y en ese el libro, él lo que hace es precisamente también fotografiar los cristales con un microscopio poderoso, los fotografía y muestra las estructuras que formaban esos cristales. Pero él en su experimento quiso añadir otras cosas que pudieran influir en que los cristales siguieran siendo hermosos. Y entonces buscó varios factores
En unos quiso introducir música, en otros introdujo palabras y en otros, dependiendo el agua que tomaba, si tomaba agua quizás de un agua estancada y que se congelaba esa agua, pues los cristales no aparecían de la misma forma, hermosos, bellos, no, era todo lo contrario. O si había a lo mejor, era un agua corriente de un río así, de un manantial naciente, entonces los cristales tenían una forma muy hermosa. Él veía esos factores. Pero lo curioso en su descubrimiento también es que cuando él ponía ciertas palabras, ponía una grabadora, y en la cámara donde se colocaban los recipientes, donde se iba a colocar el agua, ponía una grabadora y la grabadora estaba repitiendo palabras. Por ejemplo, una de las palabras que ocupó fue gracias. Y la grabadora repetía esa frase constantemente, mientras el agua a baja temperatura, estando en la cámara de congelación, iniciaba a congelarse. Entonces él observó los resultados de ese evento. Y vamos a ver las imágenes. Hay aquí unas fotografías que quisiera que pudiéramos observar, son muy ilustrativas del efecto. Primero está la fotografía de este personaje, Masura Emoto, y ahí en el fondo se observa un cristal congelado, o sea, un cristal, de agua que se ha congelado, y ese cristal muestra pues lo hermoso que son los cristales cuando el agua es congelada, tienen algo muy, muy hermoso. La siguiente fotografía es precisamente el agua cuando se congelaba y se ocupaban distintos idiomas, por ejemplo en inglés, en chino, en francés, en alemán, pero era la misma palabra, gracias. Y todos mostraron precisamente hermosura, todos los cristales mostraban una hermosura en el objetivo de ese experimento. Entonces esto, imagínense, nos deja ver cuán importantes pueden ser las palabras adecuadas para las personas que están a nuestro alrededor. Si la misma naturaleza recibe el mensaje agradable, adecuado, cuán importantes son nuestras palabras a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, a los que están a nuestro alrededor. Inclusive usted ha visto, quizás lo ha experimentado, cuando llega al trabajo, cuando llega a casa y hay alguien malhumorado y usted lo saluda amablemente o le dice algo, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Quizás esa frase ya le da un giro a la actitud que tenía la persona. Entonces, imagínense cuán importante es precisamente lo que tenemos en nuestra lengua. La siguiente fotografía. También él hizo el experimento con la música, poniendo ciertas melodías clásicas, a lo mejor de Beethoven, algunas otras melodías de otros compositores, los cristales, el momento de meterse a la cámara y poner esas música en el interior, los cristales tomaban formas hermosas, formas muy bellas. Y así había, por ejemplo, el cristal de arriba es la quinta sinfonía de Beethoven, del lado izquierdo a ustedes, en la parte superior. La de abajo es la sexta sinfonía pastoral de Beethoven, y así podemos ver el efecto que tenían las palabras. La siguiente, por favor. Bueno, es una comparación en los tipos de palabras que se ocupaban en ese experimento. Si la palabra era gracias, ese era el resultado, el del que está del lado izquierdo a ustedes. Si la palabra era te voy a matar, ¿cómo se congelaba? ¿Cómo se formaba ahí ese cristal? Pues era un cristal sin forma, algo desagradable, no respetaba o no mantenía su belleza o la belleza que existía precisamente en los cristales anteriores. La siguiente, por favor. En esta fotografía lo que se hace referencia, la que está del lado derecho a ustedes, es cuando se hacía la referencia a la palabra Satanás. Cuando se pronunciaba la frase Satanás, y eso estaba repitiéndose en esa cámara, cuando llegaba a congelarse el agua,
ese era el resultado, algo sin forma, algo que que perdía su hermosura. La siguiente, por favor. Son ejemplos de algunas otros cristales que fueron puestos, precisamente el agua fue puesta a distintas melodías, por ejemplo, una de Mozart, y distintos personajes. Por ejemplo, al final está un cristal, cuando le pusieron ahí música heavy metal, en la otra le pusieron música pop, y pues realmente los cristales no tomaban la forma que solían tomar en belleza y hermosura o en perfección, porque había cristales que mantenían esa perfección, siempre teniendo 6 picos. Y estos no presentaban las mismas características. Bueno, esto refleja, estas imágenes nos dan precisamente un mensaje también. Quizás este científico sin conocer a Dios o sin creer en Dios, pero queriendo precisamente saber lo que se encuentra en la naturaleza, en el agua, y llega a este descubrimiento. Cuando lo que dice, por ejemplo, Proverbios, lo que leíamos hace un rato, el poder de la vida o de la muerte está en la lengua. El poder de la vida o de la muerte está en la lengua. Eso que escribía Salomón fue cerca del año 900 antes de Cristo, más o menos cerca de 3,000 años de aquel entonces a nuestra fecha. Salomón ya nos estaba diciendo cuán importante o cuán cuidadosos debemos de ser con lo que nuestra lengua refiere. Entonces, todo el que desea agradar a Dios, la Biblia nos invita a que tengamos cuidado en lo que hay en nuestros labios, en nuestras palabras. Vamos a ver lo que dice aquí Santiago, por favor, capítulo 1, verso 26, por favor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vuelvo a leer el texto, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, Santiago en esta porción que nos habla, está hablando de personas que van a una reunión o personas que dicen ser creyentes, personas que profesan la fe en Dios, la fe en Cristo, que profesan caminar con Dios, que dicen que son hijos de Dios. Dice, si alguno de ustedes se cree religioso, si alguno de ustedes piensa que ha alcanzado ese estatus, ese estándar, ese nivel de perfección, de santidad, de caminar en la verdad de Dios, dice, pero no refrena su lengua, el tal, dice, su religión viene a ser vana. Ahora, pero dice algo, a veces esas personas saben que no están bien, a veces su mismo corazón les redarguye. Su mismo corazón empieza a redarguir porque no están siendo sinceros, porque no hay honestidad en ellos, no hay realmente franqueza, porque a veces en la casa, a veces allá en la calle, o estando en el trabajo, o en la escuela, o en el mercado, o con los vecinos, está pleiteando y está haciendo referencia a palabras inadecuadas, no cuida su lengua. A veces pierde el control de esa lengua y empieza ahí a decir maldición, empieza ahí a proferir algún insulto, empieza a ofender, a dañar, a herir, a lastimar a las personas. ¿Y qué dice la Escritura? Dice la Escritura que a veces nuestro corazón, cuando hacemos algo indebido, nuestro corazón nos reprende. Y si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces imagínese a esa persona que dice que es religioso y no refrena su lengua. Su corazón seguramente le redarguye. Pero ¿qué dice aquí Santiago? Que engaña su corazón. Engaña su corazón. Esa persona piensa que estará engañando a Dios, a lo mejor se imagina que estará engañando a Dios. O que está engañando a los hermanos. O que está engañando al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, en la condición en la que se encuentre, en la función, en la actividad que esté. Piensa que engaña a los demás. No, dice Santiago, no estás engañándolos a ellos, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando. ¿Por qué?
porque todo lo que has hecho hasta este momento viene a ser en vano. Viene a ser en vano. Quizás hay personas aquí que han tomado ese deseo de buscar a Dios, de empezar a acercarse a Dios y querer tomar los caminos de Dios. Y qué bueno que has tomado esa decisión. Qué bueno. Ojalá haya muchas personas que tengan también ese deseo. Los que viven contigo, los que están en tu trabajo, los que te conocen, los que tú les anuncias, los que les hablas de Dios, los que saben que tú te reúnes en un lugar. Cuán importante es que ellos también tomen decisiones a buscar de Dios. Pero mira, ¿de qué serviría que entonces nosotros podamos profesar ser religiosos, ser piadosos, ser cristianos, ser creyentes? Yo pertenezco a esta iglesia, yo ya me bauticé, yo ya estoy en este lugar, yo sirvo, yo ministro, yo predico, yo hago estas cosas, yo sirvo aquí, yo sirvo acá, yo ya estoy en esta reunión, yo participo en estas actividades dentro de esa iglesia. ¿De qué sirve todos esos logros y esos alcances que la persona ha tenido si no ha podido refrenar su lengua? La religión del tal, dice, viene a ser vana. Viene a ser vana esa religión. Entonces, mira, lo que nos trata de decir Santiago en estos puntos es que, vamos a ver los siguientes puntos de la diapositiva, por favor. Es la diapositiva 13, por favor. Las mejores obras religiosas no tienen valor o mérito si no podemos cuidar nuestra lengua. Las mejores obras religiosas. El apóstol Pablo lo decía quizás en términos generales. Aquí Santiago nos lo dice ya de una manera más específica, el área, en algún problema que pudiéramos nosotros tener. Pero Pablo lo decía, dice que si tuviéramos amor, si yo tuviese la disposición de ir a entregar mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve haber ofrecido mi cuerpo y haber hecho una obra muy religiosa por predicar el evangelio allá, por ir y anunciar el evangelio, y eso fue un costo. El costo fue padecer por Cristo. Aunque hubiese hecho una obra de esas dimensiones, ¿de qué me serviría haber hecho esa obra de tal dimensión? Pierde valor o mérito cuando no he podido refrenar, no he podido cuidar lo que mi lengua habla. Todo nuestro esmero religioso es opacado cuando no controlamos nuestra lengua. Todo nuestro mérito. Mire, la verdad es que buscar a Dios no es fácil. Y yo creo que varios de ustedes, varios de nosotros lo sabemos. Usted que está viniendo a la reunión, usted que ha comenzado a buscar a Dios, seguramente se encuentra con obstáculos, hay problemas, impedimentos, situaciones, circunstancias que quieren impedirle que usted siga buscando a Dios. Por eso Jesús nos dijo, esfuércense a entrar por la puerta estrecha, esfuércense, porque no es fácil, no es sencillo. Pero imagínate que ya esa persona ha logrado alcanzar cierto recorrido en el caminar del cristianismo, ha alcanzado ciertos objetivos, ha alcanzado ciertas metas, ha podido dejar esto, ha podido dejar aquello, y quizás muchas personas podríamos acercarnos como se acercó aquel joven rico delante de Jesús y le dijo, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús veía, una cosa te hace falta, y a lo mejor para algunas personas esto es lo que les hace falta. Todo el esmero religioso, todo el esfuerzo que has puesto en tu búsqueda de Dios, en amar a Dios, en obedecer su palabra, en guardar sus mandamientos, a veces, mira, quizás tú mismo te has dado cuenta cómo todo ese esfuerzo se viene abajo cuando no cuidas lo que hay en tu boca. Cuando no cuidas lo que tu lengua pronuncia, cuando no cuidas lo que tus labios anuncian en ese momento. Y es algo que es triste, porque la verdad es que la persona que cae en eso se desanima. Se desanima, eso es una realidad. La persona dice, híjole, ¿cómo pudo haber sido? ¿Cómo es que hice esto? ¿Cómo es que caí en esta situación? Y viene un desaliento, un desánimo, y además viene el diablo, vienen los demonios, viene el mundo, vienen las situaciones de este mundo que tratan de hacerte ver y observar que es difícil seguir el camino de Dios. Bueno, yo quiero decirle algo, cuán importante es que cuidemos nuestra boca, que cuidemos lo que hay en nuestros labios. Los años que llevamos en el Evangelio no fructifican si no hemos logrado cuidar nuestra lengua.
Mire, nosotros nos podríamos pasar 15 años escuchando el Evangelio, pero si no hemos cambiado, no hemos entregado esta área de nuestra vida a Dios, rendido nuestra vida a Cristo, renunciado a los pecados de la lengua, la verdad es que por más tiempo que estemos escuchando la palabra, no se verá el fruto. Y quizás tú verás que otras personas que tienen menos tiempo avanzan más rápido, o se ven mayor resultado en su vida, o quizás está creciendo en la fe, se ve que está en un crecimiento espiritual en su vida, porque ha cuidado también su lengua. Yo quiero decirles algo muy importante. Santiago nos dice que la lengua puede tomar el control, no solamente, o sea, la lengua es como precisamente lo que puede controlar toda nuestra vida. Si podemos tener el dominio sobre esta área, casi que Santiago nos dice, si tú logras controlar tu lengua, entonces vas a poder controlar cualquier parte de tu vida. Así es que la cerveza no es el mayor logro, dejar la cerveza, dejar el baile, dejar ahí el adulterio, dejar la fornicación, no son los mejores o los mayores logros. Qué bueno si has abandonado esos pecados. Has restado pena, castigo a tu vida. Pero mira, la lengua es otra de las cosas que nosotros requerimos cuidar. Si no cuidamos esto, nuestra vida en el cristianismo no fructifica. Y al contrario, más que fructificar, se marchita. Más que fructificar, se marchita nuestra vida. Cuán importante es que cuidemos eso. Entonces, miren, en la Biblia encontramos varias porciones donde nos hace referencia, por ejemplo, la Biblia compara la lengua con el fuego, como ya lo leíamos ahí en Santiago 3:5. Vamos a ver las siguientes viñetas. No se preocupe por los textos, yo le invito a que los anote. Ahorita no los vamos a poder revisar todos, pero ya leíamos este de Santiago. La Biblia compara la lengua con un fuego, y cuán destructivo puede ser el fuego. El fuego puede ser algo muy bueno, pero también puede ser algo muy perjudicial, que puede generar mucho daño. Entonces, ¿cómo la Biblia compara la lengua? También en Proverbios se menciona a la lengua como un fuego ardiente, como ese fuego que está buscando más combustible, está buscando y se dirige y se acerca y se direcciona a todo lo que puede consumir, a todo lo que puede prender, encender, hacer que arda. Es un fuego que empieza a hacer eso. Entonces, cuando la Escritura habla de la lengua de esta manera, lo que trata de transmitirnos es que así a veces nuestra lengua está buscando dónde dañar, dónde hacer el daño. Si una persona no cuida su lengua, mire, será su mejor amigo, pero no se puede aguantar el chisme que tiene para contarle. Así sea el mejor amigo, la mejor amiga, está ansioso de contarle la noticia, de pasarle la noticia de que vio al novio, de que vio a la novia, de que vio al esposo, de que vio a la esposa, y no se aguanta esa situación. Entonces está así como algo ardiendo, buscando qué consumir. Santiago 3:6 nos dice que es precisamente un mundo de maldad, ya lo leíamos hace un momento, es un mundo de maldad, y cuando habla mundo de maldad hace referencia a la variedad, a la cantidad, y como en otras palabras podríamos entenderlo como el universo de maldad, una gama amplia de cosas que pueden salir de la boca, y a veces todas ellas inundadas, y como decía esa misma porción de Santiago 3:6, que son inflamadas, que son como si fuesen alimentadas por el mismo infierno, Y a veces, ¿cómo puede la lengua generar una grande devastación? Por ejemplo, a veces las guerras o muchas guerras han iniciado, ¿sabe cómo?
por las palabras ahí presurosas, presuntuosas, o palabras ahí insensibles, o palabras obscenas, ofensivas sobre ciertas personas, y eso incendia precisamente toda una batalla, donde no solamente interviene una u otra nación, sino donde de repente se mezclan muchas naciones. Los rumores de guerras, ¿no? ¿Cómo incendian? Ahora, ¿de dónde procederá todo eso? Es el mal que viene del mismo infierno tratando de llevar a los hombres a la destrucción, a la perdición. Y mire, eso que se da en el mundo, a veces se da en las mismas familias. Un comentario ahí en la casa, una palabra de la esposa, una palabra del esposo, y todo marchaba bien y todo iba bien, pero esa palabra desatinada, esa palabra fuera de lugar, esa palabra quisquillosa, esa palabra que enciende, que empieza ahí a atormentar, que angustia, perturba o que genera inestabilidad dentro del hogar. Cuán importante es poder refrenar lo que hay en nuestros labios. Es un mundo de maldad. A veces la gente hasta lo que hace es, ya cuando dijo la palabra, no lo tenía que decir, ¿verdad? Pero ya hizo el daño. ¿Qué más? Nos dice también la Escritura que es como una bestia que necesita ser domada. Y eso lo dice en Santiago del capítulo 3, versos 7 al 8. Ahí hace referencia que hay una gran cantidad de animales, de bestias, ya sea de aves, de mar o de la tierra, que el hombre ha podido dominar, ¿cierto o no? A veces ahí en esos acuarios que había antes ahí exhibiciones de semejantes animales ahí, unos mamíferos, unas orcas de mucho tonelaje ahí, de mucho peso, controladas por una diminuta persona. O sea, a su lado es una persona ahí muy pequeña y controlado ahí, dominado. Y han podido dominar ese tipo de animales, han podido dominar aves, han podido dominar a bestias. ¿Y cómo el hombre ha logrado eso? Bueno, la lengua necesita ser domada, dominada, controlada. También la Escritura nos hace referencia en Santiago, vamos a ver este texto, Santiago 3:11, por favor. ¿Acaso alguna fuente hecha por su misma abertura agua dulce y amarga? ¿Acaso alguna fuente hecha por su misma abertura agua dulce y amarga? Y está hablando de la lengua. Y está en un contexto diciéndonos, a veces nosotros nos acercamos a bendecir a Dios. Vamos a ver el verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces por eso Santiago nos dice es como un manantial. La lengua es como un manantial, una fuente de donde brota el agua. Imagínense que lo que brota de ahí es un agua amarga, algo que desagrada. O sea, uno llega con mucha sed y así le pasó al pueblo de Israel estando en el desierto. Tenían mucha sed, llegaron a un lugar y querían tomar el agua, pero el agua era amarga. Era amarga el agua, y yo me imagino que en ese evento los judíos, cuando quieren probar el agua, pues imagínense, llegaban con el anhelo de tomar el agua. Se llegan y ahí empiezan a tomar el agua, pero de repente al probarla, al degustarla, la empiezan a sacar, a vomitar. La empiezan ahí a escupir, la sacan de su boca porque era algo muy desagradable. Entonces, el agua amarga. Santiago lo que nos dice es que a veces hay personas que pueden tener una lengua así, una lengua donde brota agua dulce, pero también brota agua amarga. Yo espero que eso no sea el caso de usted. Y si es el caso de usted, yo le invito a que usted considere lo que nos dice la palabra de Dios. Usted tiene que abandonar eso, tiene que arrepentirse de eso. No podemos actuar así. No puede. Miren, en la naturaleza no acontece eso, en la naturaleza no pasa eso.
O sale agua amarga, o sale agua salada, o hay agua dulce. No hay esos intermedios, no hay ahí algo intermedio. Solamente puede ser dulce o es amarga. También la Escritura compara la lengua como un árbol que produce fruto y que ese fruto puede ser bueno o puede ser malo. El verso 12 de este mismo capítulo de Santiago. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, nos está diciendo Santiago que es algo antinatural. Es algo antinatural que una persona con esa misma boca bendiga a Dios, pero también con esa misma boca esté maldiciendo a su prójimo. Es algo antinatural. Eso no es de la naturaleza de Dios. Algo está mal. Algo no está aconteciendo de la manera correcta. Es fuerte el mensaje de Santiago cuando habla de este aspecto. ¿Y sabe por qué lo habla tan fuerte y por qué lo habla tan directo Santiago? Lo habla porque dice que es un pequeño miembro que solemos nosotros menospreciar y decir, pues no pasa nada. Pues es que mis palabras, no, pues es que después pido perdón. Pues es que el hermano es muy sensible, o es que la persona es muy sensible. Es que la esposa pues no aguanta, no se aguanta, es muy sensible, es muy llorona. Y entonces el hombre piensa que sus palabras son cualquier cosa, que son muy pequeñitas, que pueden minimizar y que no pueden hacer daño. La verdad es que el hombre minimiza esta parte en su vida. Bueno, vamos a ver las siguientes para irnos un poquito más a prisa, solamente para ver las referencias que hace la Escritura. También nos hace referencia que es un mal que se revela. Un mal que se revela, es veneno mortal, eso lo dice ahí en Santiago 3:8, también lo dice en Romanos 3:13, donde dice que hay veneno debajo de su lengua. Y a veces hay lenguas que son así, que hacen mucho daño, que corrompen, que dañan, que lastiman, que producen una muerte. Es una navaja afilada, también nos dice la Escritura en el Salmo 52, verso 2. Es una serpiente venenosa en el Salmo 140, verso 3. Es un hoyo profundo, dice Proverbios 22, verso 14. Como diciendo, es un hoyo profundo donde inclusive no podemos alcanzar a ver lo que realmente hay ahí en el interior. Entonces, la lengua conlleva muchos pecados. Si usted, por ejemplo, ha estudiado la palabra, en la Biblia vienen distintas listas de pecados de los cuales nos debemos de arrepentir, debemos alejarnos de esas cosas. Y la realidad es que en todas las listas siempre incluye a la lengua en alguno de los pecados que se cometen con la lengua. Por ejemplo, en el libro de Romanos habla acerca de las calumnias. Calumnia es precisamente difamar a alguien, hablar mal de una persona, hacerlo ver mal a esa persona. Y eso habla, por ejemplo, Romanos. En Efesios nos habla de palabras obscenas, nos habla de griterías, nos habla de maledicencias, maldecir al prójimo. Y maledicencias tiene que ver también no solamente con decir groserías, sino desearle el mal a una persona. Ojalá te mueras y ojalá nunca hubieras nacido, ojalá pagues todo lo que has hecho. O sea, desearle un mal a una persona, eso incluye precisamente la maldición o las maledicencias. Eso la Biblia habla en contra de ello y nosotros debemos de refrenar nuestra lengua en esas cosas. Es más, Romanos nos dice, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo sí podemos usar y debemos de usar la lengua? Para hablar lo bueno, lo recto, lo verdadero, lo que sea de bien para los demás. En Timoteo nos habla de los chismes, nos habla de cosas que se hablan y que no convienen, vanidades, murmuraciones y contiendas, también nos habla Filipenses. Y así podemos encontrar una gran cantidad de cosas que están relacionadas a la lengua. La mentira, vamos a ver la siguiente, aquí está la diapositiva.
palabras codiciosas, palabras ociosas, vanas. Todo esto procede de una palabra o de un miembro muy pequeño que es la lengua. Las fábulas que hacen invención sobre cosas que el hombre no entiende para desviar a las personas de la verdad y que crean mentiras, fábulas, mentiras y cosas que no edifican ni le ayudan a realmente encontrar a Dios. Mandamientos de hombres que se dan en las religiones falsas, donde se imponen doctrinas que son mandamientos de hombres y se establecen cosas que no vienen en la Escritura. Eso proceden de lenguas que no han sido controladas. La herejía puede ser precisamente un ejemplo también de un pecado que está relacionado a la lengua. Palabras seductoras. Personas que están tratando de conquistar a personas que no son, pues, ahí amoríos que tienen fuera de casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Hombres o mujeres tratando de seducir a su prójimo. Palabras tratando de seducir y palabras seductoras. La murmuración tiene que ver con chismes, tiene que ver ahí con calumnias, quejas. Las quejas precisamente es algo que destruye a los hogares. Las familias, la relación entre personas es destruida por las quejas. Mire, la verdad es que cuán importante es que cuidemos nuestras quejas. Si usted tiene quejas contra el esposo, pues primero vaya a Dios y ore, pídale a Dios ayuda, dirección en su vida para ver cómo se acerca a hablar con el esposo, con qué actitud, con qué palabras debe de ubicar o buscar a transmitir su necesidad delante de su esposo o de la persona que se trate. Porque a veces las quejas cuánto destruyen los hogares. Las quejas, cómo destruyen los hogares. Las quejas destruyen el ambiente en la oficina. Las quejas destruyen el ambiente agradable en un hogar, en una comunidad o en la misma casa donde están viviendo varias familias. A veces las quejas cómo perturban, inquietan. Y es uno de los temas que aborda precisamente Santiago en el capítulo 3, cuando habla acerca de los celos amargos, contenciones en el verso 14, y habla de cosas ahí que tienen que ver con pleitos, contiendas, disensiones, dice ahí hay perturbación y toda obra perversa. Juramentos, la lengua también a veces lleva al hombre, decíamos la otra ocasión, el hombre de doble ánimo a hacer juramentos, votos, promesas que no cumple. Las mentiras, las blasfemias que tienen que ver con decir cosas contrarias al propósito de Dios. Palabras maliciosas. Y bueno, hay toda esta gama de cosas que la Escritura nos hace referencia. Vamos a pasar a la última parte. Quiero invitarle a que veamos la siguiente presentación. La lengua, entonces podemos concluir aquí que la lengua nos indica la condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual en la que usted está? Bueno, pues no necesitamos aplicar un examen. Usted sabe cómo está su lengua. Y la verdad es que Jesús nos dijo que de toda palabra ociosa que el hombre dijere, de ella dará cuentas. Entonces la lengua nos indica la condición espiritual de una persona. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? Es importante que hoy te preguntes eso. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? ¿Has cuidado tu lengua o con tu lengua has destruido? ¿Has asesinado? ¿Has matado? ¿Has hecho destrucción en los que están a tu alrededor? ¿Has destruido familias? ¿Has destruido a personas con un chisme, con una murmuración, con una calumnia, con maldiciones, con groserías, con insultos? ¿Cómo está tu vida espiritual delante de Dios? Yo creo que la lengua es como algo así como cuando vamos al médico y el médico nos dice, a ver, saque la lengua. Y ya el médico empieza a revisar y a checar lo que hay en nuestra vida. A veces la lengua es algo que nos permite ver cómo está la condición espiritual de una persona. Jesús conoce nuestra salud espiritual en base a lo que hay en nuestra lengua. Jesús conoce nuestra vida espiritual en base a lo que está en la lengua. Quiero leerle lo que dice Mateo capítulo 12, verso 34. Mateo 12, verso 34.
Dice aquí la Escritura. En este caso Jesús le decía a ciertas personas, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire, Jesús conoce lo que ha salido de nuestros oídos, aunque ahí no haya estado su esposa, aunque ahí no está su hermano, algún ministro, algún predicador, ahí no está esa persona. Dios ha escuchado lo que ha salido de nuestros labios. Jesús conoce nuestra salud espiritual, por lo cual nosotros no debemos de engañarnos a nosotros mismos, ni procurar engañar a nuestro corazón y nuestra conciencia pensando en que todo está bien en nuestra vida. Por favor, no haga eso, y esa es la recomendación de Santiago. Por favor, amado hermano, esto no debe de ser así. No engañes tu corazón, no pienses que es lo normal, lo correcto, o que no hay ningún problema, o que no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque si no controlas esa parte en tu vida, entonces después van a aparecer otras cosas que serán sumamente delicadas en tu vida. Recuerda que ese pequeño miembro después controla todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. La muerte. Otra cosa también es que en las conclusiones nosotros debemos de darle un uso adecuado a la lengua, y el uso importante de la lengua es para confesar nuestras faltas, y eso es lo que nos recomienda Santiago. Vamos a ver lo que dice aquí Santiago capítulo 5, por favor. Verso 16, Santiago 5:16, dice aquí la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas. Qué curioso es que, mire, a veces el hombre no tiene el dominio de cuidar su lengua para decir ciertas palabras, pero para pedir perdón, ahí sí tiene el dominio. O sea, le cuesta trabajo decir esa palabra: perdóname, hice mal. Perdóname, cometí un grande mal contigo, te insulté, te ofendí, herí tus sentimientos, herí tu vida con estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque a veces el hombre no se da cuenta, lo que bien dice Proverbios, que las palabras de ciertas personas a veces son como un golpe de espada. Es un golpe de espada que atraviesa hasta lo más profundo del ser. Entonces, mire, Santiago nos está diciendo cómo sí debemos de usar nuestra lengua para confesar nuestras faltas. Primero, las faltas que usted ha cometido con Dios, lo que Dios nos dice es: tienes que confesar esas faltas. Confiésaselas a Dios, arrepiéntete de esas cosas, pídele perdón a Dios. Deja de hacer esas cosas y vuélvete a Dios. Si tu lengua ha perdido control, dile a Dios eso: Señor, mi lengua no tiene control, perdóname. Cuánto he herido, cuánto he dañado, cuánto he destruido por causa de mi lengua, Señor. Cuánto mal he hecho a mis hijos, por eso están resentidos, enojados, con estos sentimientos en su corazón. Por eso quieren huir de mi vida, alejarse de mí, ya no se acercan, ya no quieren estar conmigo, porque yo los he contaminado, porque yo he hecho grandes daños en su vida. Entonces, de esas cosas hay que pedirle perdón a Dios. También lo que nos habla la Escritura es que confesar nuestras ofensas unos a otros. Entonces, si tú has ofendido a alguien, lo que nos dice Santiago es que tienes que ir a buscar a tu hermano y restituir con él. Ahora, restituir con él, mire, que no sea una más. Esto quiero decirlo de esta forma: que no sea la enésima vez que le vas y le pides perdón y no has cambiado. Eso no tiene sentido, eso no tiene valor, eso no significa. Mejor considera, si ya tú has hecho eso y has pedido perdón, pero no lo has cambiado, mira, detente de hacer la restitución, no lo hagas en este momento. En algún momento tendrás que restituir con esa persona a la que has herido, la has dañado, la has lastimado, pero mira, hazlo en su momento, que no sea una expresión emotiva, que no sean cuestiones emotivas, que no sea situación así del impulso, de la emoción solamente, y que después regresemos a lo mismo. No, más bien confiesa tus faltas
a esa persona. Algo aquí muy importante que dice Santiago es que si nosotros hacemos eso, dice, para que seamos sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Cuando tú confiesas la falta que has hecho, cuando tú pides perdón, esa palabra perdón implica una grande liberación. Esa palabra perdón te ayuda a liberarte de lo que sientes en tu alma, a quitar y a exterminar, o sea, erradicar, o sea, quitar de tu ser, de tu interior, ese sentimiento con el cual batallas y luchas. Cuando tú le dices a esa persona, perdóname porque sentía este grande odio contra ti, esa es una falta tuya hacia él. Y confesarla, eso te hace que tú estés liberado, estés siendo liberado. Cuán importante es hacer eso. Esto es como debemos de usar la lengua. ¿De qué otra manera debemos de usar la lengua? Orando y cantando al Dios Todopoderoso. Eso sí se vale, o sea, no es cuestión de decir, bueno, pues como el hermano o como ahí Santiago dice que no podemos hablar con una misma fuente, alabar a Dios y con esta misma boca, entonces maldecir a nuestro prójimo. Bueno, lo que tenemos que cortar es dejar de insultar al prójimo, de ofenderlo, de dañarlo con nuestra boca. Pero lo que no nos prohíbe la Escritura es orar y cantar, al contrario. Necesitamos hacer eso, orar a Dios. Y si tú ves Santiago, varias veces echa mano de que oremos, que ores, que pidas, que estés pidiendo, para que puedas recibir. Ahí es como puede ser usada de la manera correcta la lengua, para hablar a Dios, para confesar a Dios, para declararle a Dios lo que Él es, para ver su poder, su grandeza y clamarle a Él ayuda, para reconocer que la sabiduría solamente procede de Él y como dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno está falto de sabiduría, ahí es donde debemos de ocupar nuestra lengua. Y también la lengua debe ser usada para restaurar al hermano caído, aquel hermano que quizás se ha alejado o que ha caído en alguna falta. Es decir, la lengua debe ser usada para buscar hacer mayor bien, buscar hacer el bien y no para hacer el daño. Nuestra lengua no debe ser ocupada para recriminar, reprochar. Nuestra lengua no debe de ser ocupada para destruir la vida de los demás, sino para edificarla. Y es una ordenanza que encontramos en las epístolas, que le da el apóstol Pablo a las iglesias, a los creyentes, que su palabra, por ejemplo, sea sazonada con sal, que todo lo que hablemos sea para la necesaria edificación de los oyentes. Y eso es algo muy importante. A veces es más fácil el señalar, el criticar, el menospreciar, el tachar. Pero Santiago nos dice, debemos de buscar más bien edificar, restaurar, levantar. Entonces, lo que también la Escritura nos deja ver de la lengua, la siguiente, la otra parte de esta conclusión, es que el verdadero problema con la lengua radica en el corazón. Ya lo leíamos en Mateo 12, 34, cuando Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El problema de la lengua se encuentra en el corazón. Si no has podido controlar tu lengua, entonces es porque no has rendido tu vida a Jesús. Porque Cristo no gobierna en tu corazón. Porque en tu corazón no has sido limpiado por Dios. Necesitas pedirle ayuda a Dios en esto. Y bueno, recordemos que Jesús también nos decía, en Mateo 12, 37, nos dice que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Amado amigo, amado hermano, el Señor nos invita a que podamos cuidar este miembro. Si tú eres un creyente y has alcanzado gracia de parte de Dios
En esta área no te confíes, nunca te confíes de que has controlado tu lengua. Busquemos que el Señor siempre nos ayude a tener en control y en dominio la lengua. El Señor quiere ayudarnos a ganar esa batalla, así como aquellos bomberos luchan con esmero de controlar un fuego y se sienten satisfechos y cantan una ovación de victoria, haber controlado un grande incendio. Mira, la verdad es que hay fiesta en los cielos cuando nosotros ganamos esta batalla, la batalla de poder controlar nuestra lengua. Quiero invitarle para que cerremos nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hoy pídele a Dios lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida. Hoy podemos saber debemos de saber cómo está nuestra vida espiritual, cómo está tu vida espiritual. ¿Cómo lo podemos saber? La respuesta la tenemos en nuestra lengua. Está aquí en la punta de la lengua la respuesta. Tú sabes cómo está tu vida, cómo ha estado tu lengua. Amado amigo, a veces la lengua cuánto daña, cuánto lastima, cuánto hiere. Quizás tú mismo fuiste lastimado a través de la lengua de otra persona, con cosas que te dijo, te hizo, anunció sobre ti. Los hijos cuánto son dañados, heridos, destruidos, a veces por las palabras de un padre. Y amado amigo, quiero decirte que a veces nosotros mismos hemos ofendido, como dice aquí el apóstol Santiago. Muchos de vosotros, todos ofendemos, dice, muchas veces. A veces quizás tú has ofendido a otros. Mira el daño que tú has hecho. Confiesa eso a Dios. Pídele perdón. Si es el momento, restituye con esa persona que necesita restituir. Pero que la restitución sea confirmada con tus hechos, con un cambio real y verdadero. Amados amigos, hermanos, este manantial no puede brotar, agua dulce y agua amarga. Si tú eres un creyente y has encontrado la ayuda de Dios en tu vida, en alguna otra área, y pierdes control de este miembro tan pequeño, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Pídele a Dios que te ayude a controlar, a gobernar tu lengua. ¿Cómo logramos esto? Entregándole nuestro corazón a Jesús, diciéndole al Señor que nos cambie, que nos transforme. Entrégale tu vida. Y mira, Él es ese alfarero que viene a renovar. Necesitamos cambiar nuestro corazón, necesitas cambiar tu corazón. Hoy dile a Jesús, Él quiere ayudarte en esto. Él nos trae a este lugar para recibir su palabra, pero sobre todo para encontrar su gracia, para encontrar su favor. Él quiere hacer un milagro en tu vida, y los milagros que hace Jesús son hermosos, porque mira, no solamente Él que ha creado esa hermosura en la naturaleza, como esos cristales que reflejan hermosura, perfección. El milagro que hace Cristo es también transformar corazones, cambiar esas vidas, que los corazones sean renovados, transformados y haya una hermosura, para que todo lo que salga de ese corazón sea hermoso. Amado amigo, el Señor ha venido para ayudarnos en esto. Hoy quiero invitarles que nos pongamos de pie y podamos escuchar este canto. Escucha este canto. Si tú te identificas con ese canto, hoy pídele a Jesús a través de él, a través de este canto, pídele a Jesús que haga ese milagro en tu vida, cambiar tu corazón.
porque aquí está el Señor Jesús y quiere precisamente transformarnos, cambiarnos. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido hoy. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Así es, Señor. Cambia mi corazón, Sí, Padre, en el nombre de Jesús. hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Así es, Señor. Así es, Padre. Ayúdanos. Quiero estar en ti. Quiero invitarle para que usted esté considerando esto que el Espíritu Santo está ministrando en su vida. De cavidad
oportunidad a que el Espíritu siga hablando en su corazón. Y sabe, quiero referirle una ilustración, una anécdota de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La anécdota cuenta de un hombre que vivía en una comunidad. La labor, el trabajo de este hombre en esa comunidad era mantener limpio un manantial. Ese hombre es contratado, llega al lugar de su trabajo y empieza a limpiar todo ese manantial de basura, de lama y de cuántas cosas había en ese manantial. Empieza a hacer su labor y los cambios empezaron a observar en la comunidad, en esa villa. Los cisnes empezaron a llegar, unos cisnes muy hermosos a ese lago del manantial. Nadaban y le daban un panorama muy hermoso a ese lugar. Las casas que estaban asentadas a la orilla tenían una vista muy hermosa. No solamente los habitantes al mirar hacia el lago se admiraban de la hermosura, sino que los visitantes a la villa veían casas alrededor de ese lago y veían cuán hermoso es este lugar. Había mucha belleza por ese cambio que se había hecho en el manantial. Las ruedas de los molinos de aquel entonces, los molinos eran movidos por el agua que corría y fluía de ese manantial. Daban vueltas sin ningún problema. Trabajaban en cada fábrica haciendo la labor y todo eso le daba una vida diferente a la comunidad. De repente las personas decidieron despedir a ese hombre porque pensaban que su trabajo no era trascendente. No había presupuesto para seguir manteniendo a este hombre en ese lugar y lo despiden. Pasaron los días, el manantial estaba sucio, los cisnes se fueron, los molinos no podían las ruedas girar a causa de la basura y a causa de las cosas que impedían que se movieran. Las plantas de alrededor tornaban feas, aspecto desagradable. Las casas perdieron brillo y hermosura y todo el panorama empezó a ser diferente. Entonces las personas en ese lugar se preocuparon por haber despedido a aquel hombre y vieron la grande labor que hacía, la grande diferencia. Lo contratan nuevamente y esa villa recobra su hermosura. Quiero decirte que Dios así necesita venir a nuestra vida, limpiar lo que hay en nuestro corazón, ese manantial, limpiar todo lo que hay en nuestro ser para que todo pueda ser hermoso realmente. Todo lo que salga y fluya de nosotros sea para gloria de Dios, para alabanza de Él y para que sea de bendición a los demás. Dios necesita venir a nuestro corazón, limpiar y hacer su obra. Y a eso ha venido Cristo Jesús. Él ha venido para poder transformar nuestras vidas, limpiarlas del pecado. Hoy necesitas tú decirle eso a Jesús. Yo te invito a que se lo pidas con todo tu corazón. Pídeselo a Él. Hoy dile al Señor, cambia mi corazón, Señor. Te lo pido, Señor. Tú eres ese alfarero y yo necesito una transformación. Cambia mi vida, Señor. Te lo ruego. Vamos a escuchar nuevamente este canto. Y con este canto nos despedimos, orando precisamente estas cosas. Cambia mi corazón. Así es. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti.
fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Así es, Señor. Así es, Jesús. Así es, Señor amado. Esta es nuestra oración, Padre. Esta es la oración que hoy, Señor, tú escuchas, tú has oído de aquellos corazones que sinceramente hoy elevan esta oración, Señor. Te piden esto en sus vidas. Y queremos rogarte, Señor, que tú manifiestes tu gracia en estos corazones, Padre. Manifiestes tu poder, Señor. Que nos ayudes a controlar este miembro, Señor. Que no por pequeño, Señor, no puede ser, Señor, letal o perjudicial, Señor, sino puede ser un grande daño, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Que seamos sabios, Padre. Como dice la Escritura en Proverbios, el sabio piensa antes de hablar, Señor. Que así podamos alcanzar esa sabiduría también, Señor. Considerando qué es lo que vamos a decir, Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús, que esa sabiduría venga de ti, Señor. Que esa gracia venga de ti para controlar a este miembro y tú seas honrado y glorificado. Y que veas, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros un manantial de agua dulce por el milagro y la salvación que tú manifiestas, Señor. Que tú, Señor amado, hagas esa obra, Señor, en cada uno de los que anhelan hacer tu voluntad, buscar tus caminos. Gracias en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Dios eterno. Te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno. Amén. Amén, Señor Jesús. Pues meditemos esto, llevemos esta palabra en nuestros corazones. Hay cosas que quizás podemos seguir meditando en lo que Dios haya hablado el día de hoy a su vida. Hágalo, medite en esas palabras. Estamos despedidos con la ayuda de Dios. Estamos aquí el próximo domingo con el favor de Dios.